Continuaremos con el capítulo número 48 que se llama donde prosigue el canónigo la materia de los libros de caballerías con otras cosas dignas de funcionamiento. Bueno, en este capítulo comienza hablando el cura diciendo que estos dignos, como dice este hombre, son dignos de reprensión, ya que a pesar de que están compuestos con muchas cosas, han de llevar a la locura a personas como Don Quijote. Sí, esto no lo mencionan aquí, pero eso a lo que hacen alusión. Sin embargo, según el cura, hay dos príncipes de la poesía, griega y latina. Bueno, y estos son Homero y Virgilio. Continúa. Siguiendo con la historia, Canónigo habla y dice que él va a confesar algo, y es que ha tenido cierta tentación de hacer libros de caballería, guardando todos los puntos como que ha conocido sobre ellos, para confesar la verdad, y tiene escritas más de 100 hojas. Pero él más adelante va a contradecirse en esto, porque él dice que, a ver, en una cosa que leímos, encontramos que la personificación de Canónigo es como la parte de Cervantes, lo que él pensaba sobre esta escritura en realidad. Y vean que en el pie de página dice que Cervantes no juzga el idealismo erótico espiritualizador de la caballería andante, sino el género literario que todavía se describe. Bueno, en esta hora continuamos con la conversación. Es que este capítulo se trata principalmente de la conversación entre Canónigo y el cura. ¿Quieres continuar con la conversación? Sí, aquí me gustaría aclarar ciertas cosas, y es que por primera vez vemos que hablan dos personas fuera de Don Quijote sobre caballerías, o sea, ya no es Don Quijote entrando en una conversación con otro, sino que son dos personas diferentes al problema que tiene Don Quijote hablando sobre caballerías. Y vean que Don Quijote habla de caballería, pero no es como el Canónigo, que él escribe también, pero solamente que él no ha querido como seguir en eso. Pero vean que Quijote siempre es como, el Quijote se va al hecho de practicarla, mientras que el Canónigo se encierra en analizarlo y en escribir y todo esto. Yo quiero decir algo, Manu, y es que pues como toda esta relación sobre caballería y todo esto, mi pie de página dice que el arte es básicamente la poética de Aristóteles, o sea que aparte de que mencionan prácticamente todo lo del mundo griego, porque Aristóteles es un filósofo del mundo griego. Es que también podemos mencionar el arte mayor y el arte menor, como se habla en los sonetos y todo eso. Sin embargo, continuamos con la historia. En la historia siguen hablando sobre la forma en que escriben y sobre lo que son las caballerías. Esto precisamente lo dice Canónigo, y es como él cuenta su historia respecto a las caballerías y a lo que él ha alcanzado a escribir. Entonces aquí, como les había dicho, dicen que él ha escrito más de 100 hojas, y que para asegurarse si están buenas o si no, le ha dicho a ciertas personas que se la comenten, como pues que la lean y que les diga la opinión. Pero él dice que él no se confía de las personas desocupadas y locas que solamente piensan en una historia que está llena de disparates y de cosas. Y este es en lo que contradice al Quijote, porque Don Quijote obviamente prefiere las cosas locas y disparatadas. Y hay una parte en la que él dice: si estas que ahora se usan, así las imaginadas como las de la historia, todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabezas, y con todo eso el vulgo las oye con gusto, y las tiene y las aprueba por buenas, estando lejos de serlo. O sea, aquí, perdón Manu, aquí precisamente se ve lo que yo les estaba diciendo, y es que él dice que no siempre cuando son historias locas y así sin razón y sin sentido y todo eso son buenas, y esto es lo que la mayoría de gente hace. La mayoría de gente piensa que mientras más cosas fantasiosas tengas, más interesante. Y antes es al revés, es entre más hechos históricos tenga la lectura, se vuelve más enriquecedora. Y así lo hace Cervantes. Vean que Cervantes no solamente se trata en lo cómico, sino también en dar a conocer sus propios escritos que la gente no conoce, pero son buenos. Es que yo he aprendido mucho de cultura general en este libro. Es que se trata de una sátira alegórica hacia el Quijote. Y también que uno también podría aquí, en todos estos 48 capítulos que hemos leído, que Cervantes hace algo importante, y es que en cada capítulo dar a entender algo que se basa en su vida. Porque el canónigo podría ser el Cervantes de la historia. Porque vea que Cervantes no se fue al hecho como Don Quijote, sino que se basa en escribirla como lo hace el canónigo. Yo quiero decir algo aquí, es que él abajo menciona como unos libros.
que son obras dramáticas de Lupercio Leonardo de Angersola, 1559 al 1613, la segunda perdida comedia de Lope escrita entre 1585 y 1595, y la tragedia de Cervantes, que ahí es donde él se hace propaganda, que es hacia el 1583, y la comedia de Gaspar de Aguilar, que fue en 1561 y 1623, y por final la comedia de Francisco de Tárrega 1554 a 1602. Respecto a esta opinión, pues que habíamos dicho antes del canónigo, que habla sobre que prefiere las historias que son como un poco más reales, yo quiero relacionar esto con las veces que la profesora Lina nos ha dicho que la gente elige los libros a conveniencia y por los que más le gustan. Y la mayoría de veces son historias como de fantasía, ¿cierto? Nadie se toma como el atrevimiento de elegir un libro de historia que le enseñe o que le deje algo que en serio sucedió, una enseñanza de algo verdadero. Entonces esto como que... Y pues en la historia el cura no suena tan analfabeta porque él hace referencia a las historias de caballería, Él hace referencia a Tulio y dice que Tulio es el espejo de la vida humana, ejemplo de las costumbres e imagen de la verdad. Y entonces aquí vemos como el cura y el canónigo, tienen una charla amena, sin una interrupción alguna, porque las charlas con Don Quijote siempre se ven interrumpidas, sus novelas preferidas. La opinión que da este hombre en todas las cosas que ha hablado acerca pues, de la caballería con el cura, esto hace como que dudar al cura de si en serio le gustan las novelas de caballería y si en serio las ve del mismo modo. Entonces, la siguiente parte de la historia es el cura hablando sobre la caballería y dando sus opiniones sobre ella, diciendo entonces que los motivos que le ha dado este otro personaje lo han hecho cambiar su percepción acerca de los libros de caballería y lo han hecho como entender que no siempre las historias fantásticas son como mejores que las que en serio enseñan y todo esto, a diferencia de muchos admiradores de la caballería que piensan que siempre donde hay, supongamos, animales mitológicos o monstruos gigantes y todo eso son mejores que las de... Pongamos como ejemplo así, un simple caballero que ayuda por alguna buena causa, sin tener nada así de especial. Yo creo que lo que trataban ellos dos era de evidenciar en las caballerías una nueva forma de escribir, pues que no solo fuera una forma de ver el entretenimiento y que no todo fuera mentira, sino que también llenara de algún saber a las personas que leían esto. Y también con lo que decía pues Meli sobre el cura, él también dice que le tenía un antiguo rencor a las comedias, y ahí es cuando comienzan a hablar de las caballerías, él como que lo relaciona o lo compara como las comedias o las caballerías. Ah, sí, miren, en esta parte él hace una crítica como del género picaresco y más integrado como en las comedias, y ahí dice como que él no le ve gracia a que siempre estén intentando como burlarse de todos los temas de los que se hablan, y aquí es cuando se relaciona más con lo que habíamos dicho de que Cervantes interviene en ese personaje, porque puede que aquí nos estamos dando cuenta de que Cervantes no pensaba como también del género picaresco. Yo quiero decir algo referente a las comedias, y es que esto hace referencia a Lope de Vega, porque si no recuerdan mal, Lope de Vega soltó como muchos estilos nuevos de escribir, y uno de estos fue la comedia. Entonces, para ser más exactos, se refiere a Lope de Vega, cuyo arte nuevo de hacer comedias en 1609, en la parte que tiene de autocrítica, concuerda sustancialmente con las observaciones del canónigo. Así que por Lope de Vega haber hecho esto es que cambian muchas formas de escritura de Cervantes y lo critican a él todo en esto. Bueno, la discusión prosigue y el canónigo hace un comentario sobre las comedias y la interpretación divina, las cuales critica severamente por una falsedad total. ¿Qué milagros falsos fingen en ellas? Y que de cosas apócrifas y malentendidas atribuyen a un santo de milagro del otro. Aquí el cura puede hacerse una comparación con el canónigo, porque el canónigo se burla de las obras de caballería andante, mientras el cura se burla de las comedias. Y vean, quiero que ustedes vean en sus libros si es un error de edición o es que Cervantes lo escribió así, porque él ahí habla del rey, dice que el rey Pepino
pero en realidad no es el rey Pepino, sino el rey Pipino. Entonces ahí en sus A mí me obras parece se Pepino. Hay un error. encuentra también Pepino o Pepino, Pipino. es que este rey ha aparecido en varias obras de las que hemos leído este año, precisamente, pues en ese momento no recuerdo en cuál aparecía, sin embargo siempre aparece el rey Pepino. Supongo que en esa época era considerable escribirlo de esta manera, no sé por qué. Bueno, yo antes de continuar quiero decir que lo que decía Melissa sobre que Cervantes seguramente no estaba de acuerdo con las obras picarescas, de ser así pues no habría escrito Don Quijote de la Mancha. Pero es porque que- es que Ah, bueno, sí, porque es que, mire que esta obra es de cierto modo una burla ante lo que eran los Pero es caballeros y que todo eso. esta obra no es solamente picaresca. Esta obra también. Es cierto, pero tiene parte de tiene eso. parte picárica, pero combina La comedia. diferentes. Es verdad. Miren, yo sé que la historia está llena pues como de muchos temas y muchos puntos de vista, pero o sea, yo estoy hablando respecto a lo que habíamos encontrado en la página ahorita, que no está en el audio, pero que ya lo habíamos mencionado, y es que este nuevo personaje que llega ahí a criticar, por decirlo así, hace como reflejo a lo que Cervantes pensaba sobre estos temas, ¿cierto? Entonces miren que llega un punto en el que ellos confrontan la parte de la comedia y ambos se dicen, o sea, uno se dice y el otro le responde como dándole la razón y diciéndole como que no siempre está como bien burlarse de todos los temas porque eso hace como que la historia no sea tan real. Sí, referente a lo que Meli está diciendo, aquí dicen que Cervantes, la historia de Don Quijote, ha arruinado la monarquía española, ya que antes de ese tiempo el amor y el valor se estimaron entre ellos como lo más romántico y todo lo caballero que entraba en escena se dedicaba al servicio de su vida, primero al honor, luego a su señora, ¿cierto? Entonces estos vivían y morían en esta vena romántica, pero después de la aparición de Don Quijote, con su inimitable ingenio y el humor y toda la comedia que iban poniendo pues a través de este tema de la caballería, se fue transformando en la ruina a la monarquía española porque se desprestigiaba pues todo lo que ellos querían y ¿No será que aquí Ah. Cervantes pudo hacer una alusión de que ellos criticaban la novela picaresca con lo que decía Steven, que esta referencia se le podría hacer a Lope de Vega? Sí. ¿Quién no amaba esto? ¿Quién creía que todo lo nuevo iba a ser malo para la sociedad? Sí, es Es que que eso es bueno, la verdad. política implementa muchas formas de escribir y a causa de esto Cervantes es el que tiene que cambiar toda su forma de escribir. Bueno, Manuela Muchachos, quiere decir algo. Yo quiero continuar con la historia. Continuando con esto, ya después de que el cura y el canónigo hablaran de este tema, prosiguió Sancho, que iba más adelante a hablar con su amo, y este que ya estaba pues como descubriendo la situación, él le dijo a su amo que los que allí llevaban no eran ningunos cuadrilleros, sino que iban allí el barbero y el cura, que seguramente lo hacían y lo llevaban de esta manera por envidia, por pura envidia a que él pues hiciera tal hecho famoso. Y por lo tanto, que no era que estuviera encantado ni que estuviera haciendo daño, sino que al contrario, él estaba siendo engañado y que iba sido por trastornado el juicio. Bueno, luego de esto él le dice que para prueba de que eso no es un encantamiento, él le quiere preguntar una cosa, pero que ojalá que se la responda pues con la respuesta que él quiere escuchar. Y entonces así Don Quijote le dice que pregunta lo que quiera, que él le va a satisfacer responderle todo a su voluntad, o sea que él sí en serio le va a responder sinceramente. Entonces, lo que Sancho le pregunta con una gran voz ¿es posible que sea vuestra merced tan duro de cerebro y tan falto de meollo que no eche de ver que es pura verdad la que le digo? Y es que esta es su prisión y desgracia, tiene más parte la malicia que el encanto. Entonces aquí él sigue como reprochando todo lo que está pasando, diciendo como que eso no es verdad. Él dice que evidentemente, como no va encantado, él todavía puede pensar en los brazos de la señora Dulcinea. Pero entonces aquí vemos como él aún no entiende nada de lo que le está sucediendo. Porque vean que, o sea, Quijote ha tenido para
para no creer toda esta historia. Bueno, Porque es hay verdad. muchas cosas que aquí son muy incoherentes y que según él, que es un caballero andante, él las podría descubrir enseguida. miren, esa pregunta que yo acabo de leer no es precisamente a la que Sancho quería llegar, sino que él no sabía cómo decirle Ajá. y quería como involucrarlo, como confundirlo, para preguntarle como de una manera más discreta. Entonces luego Don Quijote le dice que pregunte lo que quiera, que ya deje el rodeo. Y él le dice que lo que quiere saber es que le diga sin añadir ni quitar cosa alguna, sino con toda la verdad, como se la espera escuchar todos aquellos que aman las armas y que las profesa debajo de títulos de caballeros andantes. Entonces él le dice que está seguro de la bondad de lo que De lo él que él es. puede decir, Ajá. ¿no? Entonces le dice Que confía plenamente. que a su padecer, encantado en esta jaula, le ha venido gana y voluntad de hacer aguas mayores o menores, como suele decirse. A esto se refiere, pues vulgarmente, a que si le han dado ganas de entrar al baño, por Ajá. decirlo así. Entonces, o sea, todo lo que Nacho le dijo, todo eso que le involucró y le dijo mil cosas, era para preguntarle si nunca le habían dado ganas de entrar al baño. Vean que dice que hay ocultaciones más notables, me refiero a 3 de ellas, situadas en los últimos capítulos del Quijote de 1605. Veremos la habilidad más grande de Cervantes para omitir información para las características de la estrategia artística, que no quiere revelar y que haya logrado que salga por encima de esos huecos sin siquiera percatarnos de su existencia. Bueno, En ya. ocasiones, Cervantes nos proporciona información incompleta, ocultando un elemento que puede ser crucial. Tal sea el caso de la jaula en que llevan a Don Quijote a su aldea en el último capítulo de la primera parte. Bueno, yo ya para terminar este capítulo quiero continuar lo que decía Meli. Sancho le dice que si a él no le habían dado de hacer aguas mayores o menores y todo eso, y entonces lo que dice Quijote es que se explique bien, que él no sabe qué es eso de hacer aguas, que aclárate por favor. Entonces Sancho responde que cómo así que este hombre tan inteligente no entiende el hecho de lo que son aguas mayores o menores y que en la escuela están a los muchachos con ello, o sea que no les permiten Y orinar. hacer. Por lo que en tanto él dice que lo Que ya que no. les da ganas de hacer. Entonces ya pues Don Quijote con tantas referencias pues al fin entendió y dijo, sí, ya entiendo Sancho y muchas veces y aún ahora la tengo, sácame de este peligro que no anda todo limpio. Entonces aquí finaliza el capítulo número 48. Y pues, antes de eso, quiero decir que este capítulo es muy ameno también porque se ve una plática no interrumpida entre el cura y el canónigo. Además es bastante diferente porque miren que en todo el libro hemos visto que no están en contra de la caballería y antes No. admiran eso, en Ajá. cambio en la critican y hay Ajá. puntos en los que en serio se tienen que poner a pensar uno si está bien o está mal. Y además hay algo que decir y es que hace mucho no se hablaba sobre caballería en sí. Es verdad. Como Solamente tal, se habían hablado sí. de amoríos. Bueno, entonces ya finalizamos. Continuaremos con el capítulo número 49 que se llama donde se trata del discreto coloquio que Sancho Panza tuvo con su señor Don Quijote. Bueno, este capítulo comienza cuando Sancho cogido dice que esto es lo que deseaba oír, lo que en el anterior capítulo había dicho Don Quijote cuando le hizo esas preguntas de que estaba en hacer aguas, o sea que estaba pues digamos en defecar, ¿cierto? No, en No, hacer con bien. necesidades Sí, físicas, sí. Ah, Pero bueno. el defecar, hacer agua es como defecar. No, No, agua antes sería es orinar. Sería hacer de- Bueno, el 1 y el 2. Entonces ahí es donde aquí dice que él le hace una pregunta que decía, ¿podría negar lo que comúnmente suele decirse por ahí cuando una persona está de mala voluntad, o sea que está de mala gana, está raro? Se refiere a un malestar indeterminado. Aquí lo que él dice es que no se sabe qué tiene aquel fulano que no come, no bebe, no duerme, no responde a propósito a lo que le preguntan. O sea que él piensa que según eso debería estar encantado. Es donde se viene a sacar que los que no comen, no beben, no duermen, ni hacen las obras naturales, que era lo que Sancho le estaba preguntando, Ajá. esos son los que están encantados. Pero entonces ahí él se preguntaba, era que si Don Quijote sí sentía esa necesidad, no estaba encantado. Y eso era lo que él le quería demostrar a Don Quijote, pero Don Quijote se empeñaba en decir que no, que sí estaba encantado, que eso era obra Pero de yo creo que de Don magia. Quijote se Pues estaba es que Don Quijote- Don Quijote se estaba era resignando a tener una buena historia de caballería andante. Porque vean que Quijote, como lo mencioné anteriormente, ha tenido todas
las opciones para salir de la jaula y para darse cuenta que todo lo que él estaba viviendo era una farsa. Pero es que él lo que dice ahí es que hay muchas maneras de encantamientos, entonces realmente él como que no buscaba una solución como tal, sino que Sancho era el único que como que trataba de sacarlo de ahí, pero él, yo no sé, él que quería ser... Yo creo que es verdad lo que decía Angélica, él lo que quería era tener una buena historia por contar. Y más porque él no había tenido la oportunidad de hablar todavía con el otro... Canónigo. Sí, ese. El canónigo. Él, Canónigo. sí, él todavía no había tenido la oportunidad de hablar con él, entonces él no se había puesto como en el punto que él compara, que es que una historia, o sea, por decir una historia que no tuviera magia era más valiosa que una que sí tuviera. Bueno, y además, hablando de lo mismo que ustedes dicen, Don Quijote dice: si yo pensase que no estaba encantado y me dejase estar en esta jaula perezoso y cobarde, defraudando el socorro que podría dar a muchos menesterosos y necesitados que de mi ayuda y amparo deben tener a la hora de ahora, precisa y extrema necesidad. O sea, que sería una bobada que si él no estaba encantado, pues se dejase llevar Pero ahí. a mí me parece que Quijote aquí se conforma, o sea, se comporta un poco, tiene un ego muy grande. Es que él Porque tiene un ego muy grande. vea que Sancho intenta ayudarlo y entonces la relación de amo y criado, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Recordemos, sí. ¿Dónde queda la lealtad que él dice que un caballero andante le debe tener a su Ajá. escudero? Recordemos No, ahí pero que... recuerda que él hace la aclaración de que un escudero y que un caballero andante deben tener su distancia. Pero tienen que tener su distancia, pero aún así el uno debe confiar en Pero el igual otro. debe haber altruismo entre los dos, debe haber desinterés entre los dos, es decir, con desinterés me refiero a tener una relación de amistad muy profunda, a la vez como, porque se trata de escudero caballero, es como esposa y esposo. Y vean que ya después Sancho se desesperó y ya no quería pedir más por la salida de la cárcel de Don Quijote y le dijo que yo me fío de la fuga, o sea que ya ni él mismo confiaba en lo que posiblemente haría Don Quijote. Es que lo que pasó fue que Sancho siguió como insistiéndole y le decía que él se preocupara como en intentar al menos salir y que Sancho se encargaría de facilitarle salir. Porque Y ya- también decía, o sea, él le puso como ejemplo muchas cosas como para que él se decidiera. Y entre ellas estaba Rocinante, que sabemos que él lo quería demasiado. Y entonces él le dijo que hasta Rocinante parecía estar encantado porque iba caminando muy triste y que se sentía solo. Muy desolado. Y no, ni eso lo hizo cambiar de opinión. Es que ahí lo único que dice Don Quijote es que cuando él esté libre le va a hacer caso a Sancho Panza. Porque él sigue pensando que esos encantamientos fueron totalmente reales y que Sancho estaba totalmente engañado en el conocimiento de su desgracia. Pero vean que aquí aún así el canónigo se comportaba como muy amable con Don Quijote, porque él le seguía hablando y se suponía que una persona que estaba encerrada no le hablaba. Pero es que aquí lo que pasa es que el canónigo estaba interesado en lo que, pues, o sea, tomaba al Quijote como un experimento, porque miren que él estaba escribiendo una obra de caballería y Sí, quería sí, ver sí, qué sí, tan loco podía llegar una Ajá. persona de tanto leer Sí, este porque género él aquí literario. estaba probando como lo que era el arte de la... Y además, Recordemos en momentos anteriores en los que, en la historia de Marcela, cuando Don Quijote se encaminaba al funeral de Grisóstomo, que había un acompañante que ahora no recuerdo el nombre, Vizca. no, No. quien le... Ambrosio. quien le decía un montón de cosas como haciéndole preguntas acerca de la locura. Porque también quería Y sí, saber. sí, sobre también cuál era quería su saber nivel. cuál era su nivel de locura. es que igual yo creo que quería comprobar todo eso que le había dicho el cura. Ajá. Sí, Ambrosio. Ambrosio. También quiero decirles que hay algo acá extremadamente bueno y es algo que me hizo reflexionar ahora. Es que vean, el Quijote tiene algo muy particular y es que es la única persona que demuestra, entre comillas, el otro yo de él, lo que él siempre ha querido ser. Porque a mí me parece que Quijote muestra lo real de él y no muestra lo que comúnmente la gente da a conocer, que es lo falso. Continuando con La lo que tradición. Angélica dice, yo Pero para mí esto podría... sería como algo falso. Deja que Dani Más lo bien diga. traicionero. yo Perdón, Dani. podría decir que el canónigo es Cervantes, como ya habíamos dicho antes, y que Don Quijote podría ser la idealización en un mundo paralelo, una forma imperfecta que quisiera llegar Cervantes. Es verdad. Pero ahora yo quiero decir algo. Don Quijote, a pesar de estar atado allí, él se negaba a hacer lo que le decían, pues tanto Canónigo como Sancho, de que escapase,
porque él decía que si él estaba encantado, él no podía hacer lo que él quería verdaderamente, Es sino que- que él estaba sometido a ciertas actitudes. Esperen, acá yo también puedo decir de que sería bueno un ensayo que hable sobre el canónigo y Quijote. Porque vea que el canónigo Son sigue hablando, son o sea, puntos paralelos. el canónigo sigue hablando y le dice que él quiere comparar todo con los Amadís de Gaula. O sea, pero- que a él le encanta también la historia de Amadís. No, él ahí no está, él está diciendo No, que es pura nos ficción. hemos es pura adelantado. Pero ficticio. Mire. sabe él que es la historia de Amadís. Pero todavía no hemos llegado. Vean, no nos adelantemos a la historia, sigamos en lo que espera, vamos. Meli, espera antes de que continúes, es que él dice que le está encantado, pero él antes dice que lo que está encantado es la jaula y lo que está por fuera, porque entonces se pregunta que porque la gente comienza que aquí el mismo Quijote se contradice. Sí, mire, primero dice que está encantado la jaula. Y después que el mismo. Entonces, en esta parte, él comienza a hablar es con Canónigo y él le dice que él tiene que entender que solamente va a ser libre cuando ellos deseen que la voluntad sea esa. Entonces, Don Quijote dice que él obviamente sabe eso y que está consciente de eso. Y ahí es cuando él dice que el que está encantado como él, o sea, aquí textual dice, cuanto más que el que está encantado como yo no tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiese. O sea, esto significa que la persona que está encantada, en este caso ya no es la jaula, sino la persona, o sea, él, la persona que está encantada no puede hacer lo que él quiere, sino que se tiene que someter a lo que los otros le digan. Y en este caso era Canónigo el que decía cuándo soltarlo y cuándo no. Cuando él escuchó esto, él como que se sintió halagado, lo digo yo así. Canónigo. Sí, porque él lo que hizo fue tomarle las manos, que las tenía atadas, y debajo de su buena fe y palabra lo abrieron la jaula y él se salió. Ahí fue cuando Sí. lo liberaron. Es que miren, después de eso, Canónigo estaba admirado como de la extrañeza de la locura de este hombre. Y Ajá. él solo pues como que lo veía y trataba de observar todo lo que él hacía. Por lo tanto, él empezó a ver que solamente venía a perder los estribos y tratándole de términos de caballerías y todo eso, trató de entablar una conversación más amena con Don Quijote. Como experimento. Exacto. Es que a mí me parece que es muy triste como a Don Quijote no lo toman en serio, porque creen pues a pesar de que él posea pues esa discapacidad que para mí no lo es, sino que es más bien como un exceso de conocimiento acerca de en lo que él se metió, no lo toman en serio nunca y son muy pocas las veces en las que lo toman en serio a partir de las cosas que él dice. Y sí, lo usan más como experimento o como objeto de locura que como alguien como tal, porque veamos que así pasa con las personas que carecen de cierta parte de cordura para la sociedad, las toman aparte. Yo diría que este canónigo quiere hacer del Quijote de su personaje principal de la obra de caballería, como ya sabíamos que le está escribiendo. Y esto podría ser algo paralelo a la historia que ya ha escrito Benjamín de Belenge. Bueno, Sí, sí, Benjamín de Belenge. él y Sí, Benjamín de esta historia. Belenge. Bueno, Miren, muchachos, yo pienso algo aquí, y es que él se estaba también arriesgando porque si él se pone a contradecir a Don Quijote y a decirle pues su punto de vista sobre la caballería, Vaya todo lo que- iba a cambiar. O sea, podía que el pensamiento de Don Quijote cambiara y ya no le serviría como el personaje que él buscaba para lo que le estaba escribiendo. Bueno, siguiendo con la historia, Bueno, lo siguiente que le hace después de que lo sueltan es ir donde Rocinante y le dice algo muy lindo, y es que tú con tu señora acuestas y yo encima de ti ejercitando el oficio para que Dios me ha hecho en el mundo. O sea, como que ellos se complementan. Ay, Y para eso fue que él existe, según eso. Quijote es honrado. bueno, wow. después de esto, cuando Canónigo y Don Quijote empiezan a, pues, como a conversar, Canónigo le pregunta que si esos libros de caballería le habían vuelto el juicio, de modo que él iba encantado. O sea, que qué pensaba él respecto a los libros de caballerías que habían hecho sobre su juicio durante ese supuesto encantamiento. Y ahí empieza a mencionar varias obras, entre esos Los Amadises, El Emperador de Trapisondas, Feliz Marte de Hircania, Palafrén, bueno, en fin. Él dice que, o sea, específicamente menciona estas obras porque él dice que como hay un entendimiento humano que pueda comprender todas estas cosas y pensar que todo esto está como en el mundo real, que los gigantes, doncellas, que las batallas, todo esto,
que son, o sea, pues, Que ¿cómo son puede cosas comprender esto? que son disparates Miren, encontrados lo que- únicamente en los libros de Lo caballería. que él pone en juicio acá es el género como de encantamientos, las batallas, dice que los encuentros, los trajes, las princesas enamoradas, los escuderos, los condes, enanos graciosos, los billetes, las cartas, todas esas cosas que han llenado precisamente esta historia. O sea, es un personaje que habla dentro de la historia, pero está contando literalmente todo lo que hemos leído hasta ahora. Entonces ahí es cuando él comienza a cuestionarse sobre eso, y lo que le dice a Don Quijote es que como él prefiere leer como historias de personajes que no existieron o que no son tan reales como los otros de los que sí hay pruebas y todo eso. Y ahí es cuando él se enoja y le dice que está negando la existencia de Amadís de Gaula, que es como su ídolo, lo mejor de él que él ha descrito. Entonces ahí es cuando él se enoja y empieza a hablarle sobre esto. Y aquí Ajá. es donde este canónigo se complementa muy bien con el cura, porque miren que el cura en episodios anteriores ha tenido la misma conversación con el ventero de que las historias reales son mejores que las ficticias y que la Es que es ficción no verdad. sirve. Es que yo pienso lo mismo que el cura. Aunque las historias de ficción hacen entretenimiento, no se comparan a las que son reales, que pueden llegar a dar más conocimiento a las personas y pueden entretener a la misma vez. Sin embargo, aquí no me parece lo que hizo Canónigo, ya que él trató como de convencer a Don Quijote de su locura, tratando desde la caballería. Y a mí me parece que está mal hecho, no porque lo quiera sacar de la locura, sino porque está como afectando también sus pensamientos respecto a lo que es la caballería, y eso podría trastornar más a lo que era Don Sí. Quijote. Y bueno, y con lo que dice Manuela, yo creo que también podríamos decir que las historias que Lina suele decir mucho, que esas de que superación personal, Ah. entonces esas historias yo creo que, Literatura Aquí- neo... ¿qué? no me acuerdo cuál es la palabra que ella utiliza, pero les digo que a mí me parece mejor una historia de ficción que esas historias de superación Cosas que uno ya personal, sabe, ajá, cosas que uno ya sabe, pero que no es que la- capaz de emplear, Ajá. que la gente no emplea. Ley de la atracción. Mi mamá. Bueno, a ver, voy a seguir con la historia, pero antes voy a opinar algo. Y es que a mí no me pareció la actitud de este hombre al como criticar estas obras tan directamente, porque es que uno no sabe cómo la otra persona se va a tomar el punto de vista de uno. Es que- y ahí él cuando negó, como él dijo, cuando negó la existencia de Amadís de Gaula, no sabía cuán importante era para Don Quijote y cuánto lo había formado a él, porque eso era prácticamente Es lo que que él era. incluso recuerden Sí. lo que pasó con Cardenio, que tanto así que hablando de la maíz de Gaula, llegaron a tal tropel que pues, se tuvo que haber ido Cardenio y desaparecido. y Pero pelearon vea que- ahí por eso. Ay, es muy cierto lo que dice Melissa, que Amadís de Gaula es para Quijote el dios que Sí, puede tener. es que desde el principio él es como la imagen a la cual él La se ha compama. formado. Sí, porque, o sea, siempre menciona a Organda, a Esquife, al Quilfe, a todo, a Esplandín, Pero a Amadís Lisuarte. lo tiene como en un altar. Por eso, a todos los menciona y a Amadís Entonces, a mí en también esta todos. parte me parece como si hubiese sido una falta de respeto de lo que él dijo, porque, o sea, yo sé que no, en la parte en la que él habla, dice que a él no le gustan esas historias así, pero hay gente que sí, hay gente que las prefiere. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que a mí me impacta mucho la credibilidad que tiene Don Quijote, porque en estos momentos él acepta, pues se los voy a leer textualmente, que he hecho mal en leerlos y peor en creerlos. O sea, él mismo acepta que todo esto es ficción, que aún es peor que él sea un caballero andante, pero él no va a cambiar sus ideales por una persona que dice saber de caballería y que bien lo sabe y lo ha demostrado. No lo va a hacer solo porque a alguien no le gusta lo que está haciendo. Pero a mí no me parece, o sea, es como verdad, o sea, la forma que utiliza Canónigo acá de persuadir de su locura a Quijote es muy mala. Porque vean, pongámonos el cura. Vea que el cura lo que hace es seguirle el cuento para Más poder no lo llevarlo a su autoconvence. casa. Más no lo autoconvence de que esas historias no son reales y que él no es real, esa fantasía de Quijote no es real. Pero a él sí le dan momentos lúcidos, o sea, él sí da a entender que está loco y todas esas cosas, pero que no va a cambiar de opinión. Si él quiera cambiar su locura, va a seguir siendo loco porque quiere serlo. Sí, de hecho él mismo lo admite porque en capítulos anteriores él dice, seré loco, puesto que me contrae el deseo de imitar a Amadís de Gaula, si no estoy mal. Sí, y vean que ya adelantándonos A la historia. más a la historia, ahí siguen hablando sobre
Los las Amadís. las aventuras a Alemania de Don Fernando de Guevara. Don Fernando de Guevara es también es un personaje ficticio. Entonces lo que acá, como ya veníamos hablando, y es que el canónigo lo que hace es como meterle historias de él con historias mismo escribió. con historias del libro de caballería que le gustan a Don Quijote. Y entonces intenta decirle que en las obras que él le nombra, que Don Quijote no sabe de caballería porque no ha leído las obras que el canónigo Bueno, se es leído. que a continuación de que este hombre, ¿cómo es que se llama? El canónigo, habla con Don Quijote. Don Quijote le dice que el encantado no soy yo, sino que es usted, que ha de decir esto de obras tan buenas y decir que Amadís no fue real, porque es que para Don Quijote Amadís fue su vida. O sea, es que a partir de esta obra él ha basado todo lo que ha hecho durante este tiempo. Sin embargo, entonces él dice que el que debería estar, pues el que habría de estar encerrado era él, y que cómo puede persuadirlo para tales cosas sabiendo que eran unas estupideces, por así decirlo. Es que yo creo que para Don Quijote la locura que él menciona a sí mismo es son los actos que hacen los caballeros, más no que no existan. Y yo creo que ¿cómo se llama? El canónigo se haya metido por ese lado, y más que todo con Amadís de Gaula, y que después hayan inventado otro personaje para seguirlo persuadiéndolo, fue como que rebosó ya el vaso, por decirlo así. Y vea que esto hasta acá nos da a nosotros rabia, porque eso no creo que No sea es la forma de llegarle a una persona. Es locura. Y yo creo que también eso se debe a que ellos no sabían cómo tratar a una persona que estaba en estos casos de locura, porque para ellos esta persona era porque tenía el demonio dentro o porque Es que algún esto precisamente pasaba porque ellos encantamiento. nunca habían leído historias de caballería así como las que ellos estaban acostumbrados a ver, como las que vivían, porque él prácticamente vivía, él era eso. Entonces, si usted trata de cambiar algo de alguien que usted no entiende, es muy, pues es difícil, es imposible usted hacerlo entender. Es que hay una gran diferencia entre el canónigo y Don Quijote, y es que Don Quijote emplea lo que es la caballería y él vive lo que... La caballería. Mientras que el canónigo simplemente sueña con lo que está... con lo que está escribiendo. Y aquí hago comparación con el caballero y el cortesano, que es cuando se refiere a que el cortesano es aquella persona que vive en un palacio y da información al rey mientras escribe acerca de los acontecimientos del caballero, mientras que el caballero es aquel que sale a aventuras. Y vean, a mí me gustaría decir que el Quijote es un rico acervo de enunciados metafóricos, verdaderos tesoros de sabiduría que nos acercan a la época áurea, nos aportan el significado de costumbres perdidas o aluden a algunas circunstancias históricas. Muchos de ellos perviven en la actualidad porque se han convertido en frases proverbiales cargadas del ser ancestral, tan elogiado por los erasmistas que al mismo Cervantes derramaba en su obra una forma de refranes caídos de la boca de Sancho. Pero miren que lo peor de todo es que este canónigo admite que Don Quijote dice muchas verdades y mentiras, que tiene una admiración increíble por lo que es el conflicto entre la ficción y la realidad, que más que todo él le dice que yo no puedo negar que él ha dicho muchas verdades que han de merecer de ser reconocidas, pero que sus mentiras son lo que lo opacan y lo vuelven alguien invisible entre lo que sería la cordura de la época. Bueno, continuando con la historia, Don Quijote empieza como a dar un discurso como tal de lo que eran las personas y los honrados hombres de los libros. Entonces él empieza a decirle como que niégueme usted que no fue a buscar las aventuras a Alemania Don Fernando de Guevara, así como Miser Jorge, como los caballeros del duque de Austria. Entonces él empieza a traer como a colación a varios personajes que realmente hicieron parte de la historia. Sin embargo, él le dice que si él puede negar eso, pues a él habrá de tomar otras decisiones ante lo que él era. Pero como él no puede negar eso... Bueno, entonces aquí el canónigo, al oír que el Quijote mezcla como verdades y mentiras, pues al ver que hace esta mezcla, él dice que no puede negar lo que le está diciendo en este momento, más no puede afirmar que, por ejemplo, los verdaderos caballeros andantes, como los 12 pares de Francia, nombrados así porque todos eran iguales, hicieron todos estos tipos de cosas, como lo ha escrito el arzobispo Turpin.
porque, o sea, la verdad es que fueron escogidos por los reyes de Francia, a quienes llamaron pares pues por tener igual valor, calidad, valentía, pero que todos estos hechos no se podían decir pues como, o sea, en Que verdad los habían hicieron. sido. Ajá. Ajá. Que igual, o sea, el hombre estaba convencido de que Don Quijote podía cambiar su forma de pensar antes de que él cambiara la de él. Pero es que yo me doy cuenta de que el que mayor conocimientos tenía ante todo esto era Don Quijote, y creo que todos nos hemos dado cuenta de eso. Y por lo tanto, nadie podría compararse con sus sabidurías ante esto. Entonces yo creo que eso es una pelea perdida. El cura Porque es que él trata de cambiar sus pensamientos, pero Don Quijote con muchísimas más verdades puede cambiar los pensamientos de las otras Ajá, personas. pero sin embargo vea que ya al Quijote pues contarle todo lo que pensaba sobre la caballería y hablaba de todos sus libros de verdades y mentiras, y como decía Dani que Canónigo había quedado asombrado y ya le daba la razón, pero él al final dice que todo puede ser, pero No, que él nunca por le las- daba la razón. o sea, Siempre- o sea, no le dio la razón, pero sí quedó asombrado y admirado de oír lo que dijo Don Quijote, que sin embargo sí se estaba yendo como por los lados de él. Y pues ya para finalizar, ¿quiere decir algo? Pero vea que él, aunque le dice todo puede ser, él sigue sosteniendo que, y tan extrañas locuras como las que están escritas en los disparatados libros de caballería, o sea, quiere decir que todos esos libros de caballería son solamente pura burla que nadie debe leer, o sea, entonces aquí él, o sea, él se comporta, para mí, egocéntrico. Pero es que le tira más duro a los amadices, que es donde más le duele a este Quijote, entonces es muy feo porque, pues, finalizando este capítulo, vuelve a mencionar lo de los amadices. Que no creen las historias de Amadices. Que esa razón del hombre es pura ficción y que no existe. Bueno, hablando de esto, Don Quijote, pues después de escuchar los consejos de su interlocutor, que era pues en este caso Canónigo, dedica un discurso largo e ingenioso a la defensa de los libros de caballerías y de su propia decisión de creer en su historicidad y de imitar las proezas de sus protagonistas. Después de citar varios episodios famosos de la maíz de Gaula y de una serie de libros célebres de la misma estirpe, termina preguntando cómo se puede negar la realidad del contenido de obras tan renombrados. El inesperado efecto de esta confrontación es por consiguiente poner en tela de juicio la pretendida distinción entre ficción mentirosa e historia auténtica, de la cual el canónigo se sirve por su intento de hacer que Don Quijote recobre la razón, o sea, que ha perdido el tiempo. Entonces, sobra decir que este capítulo se resume como en mucha tensión, porque todo el capítulo es una especie de discusión en la que los dos se dicen cosas, pero obviamente nada de esto va a hacer que Don Quijote cambie de opinión. Y así terminamos El capítulo 49.